Vox presenta hoy una moción interesante que habla sobre un tema importante y que está sostenida, con cuidado y con esmero, todo hay que reconocerlo, por una serie de falsedades que, más allá de la distancia política que nos separan, ponen en evidencia la catadura moral de sus firmantes. Y es que, para jugar con el miedo al futuro, para jugar con la incertidumbre, con la inseguridad de un país que está luchando para salir de una crisis durísima, como mínimo, hay que tener muy pocos escrúpulos. Ustedes viven de la masificación de las creencias falsas y de un ecosistema informativo que favorece su difusión. La misma técnica que utilizó el señor Donald Trump para convencer a medio mundo de que el señor Obama era un musulmán nacido en el extranjero, es la que utilizan ustedes para afirmar cosas tales como que en España se acogen inmigrantes sin apenas control, como que existe una alarma social sin precedentes, como que los inmigrantes roban los puestos de trabajo a los españoles, como que los inmigrantes generan un coste inasumible y como que la delincuencia viene por la frontera de Melilla. A ustedes poco o nada les importa que la inmigración en España haya servido, entre otras muchas cosas, para favorecer la incorporación de la mujer al mercado laboral, para mejorar las condiciones de vida de los españoles o para sostener nuestros servicios públicos. A ustedes, que dicen defender las familias, a pesar de que luego, cuando apoyan gobiernos que les hacen la vida literalmente imposible, poco o nada les importa que esté siendo la inmigración, precisamente la inmigración, la que esté sosteniendo la natalidad de nuestro país, la natalidad que nuestro país necesita para pagar, entre otras cosas, las pensiones de sus señorías. De esto usted no ha hablado en ningún momento. Mire, la inmigración sistematizada y sostenida en el tiempo, evidentemente, es síntoma del fracaso del mundo desarrollado. Ese mercado que no entiende de soberanías y al que el pensamiento conservador se ha entregado en cuerpo y alma, ha fabricado definitivamente un mundo muy injusto en el que la mayor parte de la riqueza se acumula en muy pocos países. Y ante esta compleja problemática es razonable, ¿no?, buscar responsabilidades y responsables, y yo desde luego lo apoyo, pero sin atajos. Ya sabemos que es más fácil criminalizar al joven que, huyendo de la pobreza, decide atravesar la frontera escondido en un camión de fruta, que desde luego exigir responsabilidades a los países ricos del norte de Europa. Y es que, de verdad, señorías de la derecha, todo lo que tienen ustedes de valiente frente a los pobres lo tienen de lamebotas frente a los ricos. Y si no, señoría, dígame, ¿dónde estaban ustedes mientras los gobiernos del Partido Popular desmantelaban la sanidad pública en la Comunidad de Madrid? ¿Dónde estaban ustedes mientras saqueaban el erario público? ¿Dónde estaban ustedes mientras sepultaban la educación pública? Pues ya se lo digo yo, señoría, cobrando de los chiringuitos de Esperanza Aguirre. Y es normal porque ustedes no dejan de ser la guardia pretoriana del status quo y del capitalismo global. Un globalismo acomplejado, eso sí, que solo se acuerda de Canarias, de Andalucía, de Ceuta o de Melilla para montar bulla. Corbatines escindidos del Partido Popular que solo pisan la tierra de la que hablan para hacer sus spots de campaña y que son fieles a la mano que les da de comer. Grandes fortunas, altos ejecutivos, integristas religiosos y hasta una organización iraní con pasado terrorista. Y si no, señoría, dígame, ¿dónde estaba el señor Abascal este fin de semana, mientras en Melilla un empresario era detenido por explotación ilegal de una persona inmigrante durante 10 horas al día, durante 7 días a la semana y con un salario de 10 euros a la semana? ¿Dónde estaba el señor Abascal? Su problema, señoría, no es con la inmigración, es con los pobres. Hoy ha dicho el señor Abascal que los inmigrantes son una amenaza para España. Yo se lo voy a decir muy clarito, o al menos así lo pienso yo. Quienes amenazan con devolvernos a la Edad Media, quienes atacan los derechos de las mujeres, quienes atacan la identidad de millones de personas, quienes suponen un problema para la convivencia nacional, no vienen en patera, mal que les pese. Son ustedes, señorías de Vox, los talibanes españoles. Ustedes, señorías de Vox, son la preocupación que alarma a millones de familias españolas. Son ustedes con quienes millones de padres y madres no quieren que sus hijos se topen. Esa es la realidad. Son ustedes el vecino que millones de españoles desearían no tener en su comunidad. Son ustedes el cuñado con el que millones de españoles desearían no tener que compartir la cena de Navidad. Señoría, pese a todo, reivindico la utilidad de su moción. Es una compilación perfecta de lo que un gobierno comprometido con los derechos humanos y con el progreso social no debería hacer. Y por eso me resulta tan preocupante que el Gobierno acordara la expulsión ilegal de 800 menores el pasado mes de agosto, pese a las leyes nacionales, pese a las leyes internacionales, pese a la denuncia de Amnistía Internacional y pese a la denuncia de Save the Children.
Me preocupa que las tesis de la Europa fortaleza se impongan cuando haya gobiernos conservadores, pero todavía me preocupa más que se puedan llegar a imponer cuando hay gobiernos progresistas. Vaya concluyendo, señoría. Termino ya. Votaremos en contra de esta moción porque, lejos de lo que ustedes afirman, la suya es una moción contra España, una moción contra el país que hemos construido, contra el legado de nuestros abuelos y contra los pilares fundamentales de nuestra democracia. Es la moción de una élite sin escrúpulos que busca pescar votos populares azuzando la guerra del penúltimo contra el último, sugiriéndole a los autónomos españoles, a los trabajadores, a la gente sencilla, que sus problemas no los causan los poderosos, sino que los causan los débiles. Evidentemente, votaremos en contra. Ya, señoría. Ninguna persona es ilegal.